Bueno, lo digo con el embajador de Mayra Aguirre. Buenos días, muchas gracias. Me da mucho gusto compartir aquí en la Universidad de Belgrano este primer panel de un tema que a todos quienes trabajamos en el campo académico o político de las relaciones internacionales resulta de innegable interés y prioridad hoy día en nuestra región, América Latina y en sus distintos países. En general se consideraba hasta la caída del muro de Berlín que la tarea de organizar y aplicar las relaciones exteriores de un país es la tarea del gobierno central. Y esto ha cambiado considerablemente desde entonces hasta hoy, porque yo diría que el dato nuevo del periodo que caracterizamos provisionalmente como post-Guerra Fría, o que desde el punto de vista económico se llama periodo de una plena globalización, introduce otras dimensiones en el quehacer internacional de los países. Y hoy día, para mirar al proceso de formación de la política exterior de cualquier país que funcione de acuerdo a las pautas más recientes, tenemos que distinguir la dimensión nacional, que sigue siendo importante, menos de lo que había sido hasta 1989, pero sigue siendo muy significativa, y es el núcleo principal de formación de la política exterior. Pero tenemos que introducir otras dos dimensiones espaciales nuevas: la supranacional, la que adopta aspectos de decisiones internacionales por encima del Estado nacional, y la subnacional, que tiene que ver con el quehacer internacional de comunidades autónomas, estados, provincias, las entidades integrantes del Estado nacional en lo que responde al gobierno interior. Y solo sumando estas tres categorías tendremos una visión completa, exacta, de lo que es la política exterior de un país. Ahora, como esta es una forma nueva de concebir las relaciones internacionales, en muchos países seguimos teniendo la primacía de lo que hace el gobierno central. Y en no pocos ni siquiera se incluye la dimensión supranacional o subnacional. Pero miradas las cosas de nuestra región, desde la América Latina, o de nuestra subregión más cercana a la América del Sur, empieza a existir la creciente significación de estas dimensiones complementarias. Y a mí me parece que gente que estudia las relaciones internacionales, especialmente los nuevos graduados, la gente que esté en el proceso de formación en posgrado de las relaciones internacionales, debiera acostumbrarse, y es lo que yo insisto cuando hago actividad docente, a incluir de manera completa en su reflexión estas dimensiones que se están instalando en nuestro país. Y ojalá ser pionero en alguna de ellas, porque eso ayuda mucho a tener mejores políticas exteriores. Hay un proceso de enseñanza de los tomadores de decisión tradicionales que tiene que venir desde el mundo académico y desde el campo de los profesionales de las relaciones exteriores, para que este fenómeno madure de la forma más rápida posible, porque eso es funcional al interés de nuestros países. El caso más lamentable de las políticas exteriores latinoamericanas es lo que hace a la cooperación internacional, mal entendida y mal manejada en forma constante por nuestros países. ¿Qué es la cooperación internacional? La cooperación internacional es una instancia complementaria en las relaciones exteriores que se ocupa de el traslado de capacidades y recursos de los países más desarrollados a los países en desarrollo. Y entonces puede ser una cooperación financiera que permita financiar, manejar, construir determinados proyectos y lograr ciertos avances en infraestructura o en proyectos productivos, o puede ser una cooperación técnica que traslade desde un país que tiene
un nivel más avanzado de conocimiento tecnológico de un cierto tema, las capacidades que permitan ajustar mejor los procesos en el país que recibe la cooperación. Cooperación, por ejemplo, en el campo sílvico, en países que tienen, como Finlandia, más avanzado tanto en producción como en limpieza del medio ambiente de sus empresas, el trabajo forestal, y países como Finlandia dan cooperación internacional a muchos países en desarrollo para que tengan el plantío de los bosques y la explotación de celulosa y papel. O Israel, que tiene una experiencia muy acentuada en cultivos agrícolas desérticos o semidesérticos, en buen uso del agua, en riego por goteo, y que de esa manera permite con pocas cantidades de agua tener procesos agrícolas mucho más eficaces, hace de eso el centro de una cooperación internacional hacia países que tienen necesidades en este campo. O países ricos, que simplemente dan fondos financieros para hacer proyectos posibles en países más pobres. Y crearon en Suecia, en Holanda, en Alemania, ministerios de cooperación internacional. ¿Por qué? Porque son gente que sabe que la cooperación internacional no es un asunto de las cancillerías, no es un asunto de las relaciones internacionales convencionales, salvo en una dimensión menor, que es la de la facilitación, que las embajadas y los agentes internacionales del país cooperen en la ejecución de los programas de cooperación internacional. Pero ¿qué es lo que es una buena cooperación internacional para un país mediano? Es la identificación de las actividades internas que pueden ser ofrecidas a otros países en cooperación y la identificación de las necesidades, carencias o faltantes del país que deben ser negociadas para su incorporación al país por los mecanismos de cooperación internacional. Pero esto partió hace muy poco. Yo le contaba a uno de mis colaboradores que en Bradford, la ciudad inglesa industrial del norte de Inglaterra, surgió la primera idea de instalarse en Bruselas, para 20 y tantos años. Y todo el mundo se alarmó mucho. Una ciudad se va a instalar con una oficina en el corazón de la integración europea, en Bruselas. Pero eso prosperó y entonces centenares de oficinas, de centenares de ciudades y de regiones fueron teniendo una interlocución y eso dio origen a la llamada paradiplomacia o política internacional subnacional. Y eso es lo que hoy día está en boga en todos los lugares, a través de contenidos que son los que ya he dado, los que serían apropiados para la integración sudamericana, o de otros elementos de conexión y cooperación para trabajar juntos de cara a otras regiones importantes del mundo y hacer actividad interconectada. Los contenidos de la integración subnacional serán descritos en un buen estudio de caso, porque la situación argentino-chilena es muy pionera y muy avanzada, y la verán en la tarde, pero en América Latina empezamos a trabajar cada vez más en este trabajo. Y la mayoría de los países de la región tienen el germen de alguna actividad subnacional, o sea, le permiten a sus regiones y grandes ciudades empezar a tener misiones internacionales para fomentar la inversión extranjera, para colocar sus productos de exportación, para hacer hermanamiento, que son las cosas principales de la cooperación subnacional, o para hacer proyectos productivos o sociales transfronterizos, que es lo que hacemos Argentina y Chile. Entonces, en América Latina esto que era una amenaza, porque podría haber un riesgo de distorsión frente a las cancillerías y los gobiernos centrales, se ha convertido en una oportunidad en la medida que todos entendemos que es distinto el quehacer internacional muy principal de los gobiernos centrales del quehacer internacional complementario de provincias argentinas, regiones chilenas o estados mexicanos, que tienen un campo acotado y que puede ser perfectamente complementario y reforzar el trabajo internacional nacional. Bueno, me he tomado más minutos, los 45, por ahí estoy, si me habían asignado, pero me da mucho gusto haber estado aquí.